no ve nada dentro. Sí, ¿no? Ha quedado muy bien. Bueno, comenzamos entonces la mesa redonda. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la organización del Madrid Summit el haber organizado esta mesa sobre asexualidad en un evento tan importante dentro del marco de estas conferencias de los derechos, conferencias internacionales de los derechos humanos. Creo que esto genera un punto de inflexión, es un reconocimiento en España de la asexualidad en un marco tan oficial como es este. Entonces creo que esto generará un punto de inflexión que esperamos que a partir de aquí la sexualidad sea reconocida dentro del colectivo LGTBIQ y que se añada la A como sigla. A continuación voy a presentar a los ponentes que tengo. La verdad es que estoy un poco emocionada incluso, ¿no? de estar aquí presentando esta mesa, porque me parece un hecho tan importante que por fin se reconozca. Creo que esta mesa es un reconocimiento además al trabajo de los activistas y las activistas en España en materia de asexualidad. Uno de los representantes está aquí, Pablo Ortiz, también está María, y creo que han hecho una labor brutal de trabajo, de visibilización. Esto también es un reconocimiento pues, a la labor que se ha hecho durante este año en España. Tengo el honor de presentaros pues, por un lado a Michael de Doré, que es matemático, miembro de la Junta Directiva de AVEN, de la Red para la Educación y la Visibilidad de la Asexualidad. Además, cuenta con una importante trayectoria como activista y es responsable de comunicación. Él intervendrá en primer lugar y a continuación intervendrá Pablo Ortiz, que viene en representación de ACES, de la Asociación para la Visibilidad de la Asociación para la Comunidad Asexual en España. Pablo es gestor de proyectos, es muy conocido en España por su extensa labor de divulgación de la sexualidad, tanto para público general como para profesionales. Es conocido porque en abril de 2016 tuvo la valentía, junto con otras personas asexuales, de salir en un anuncio de televisión que fue también un punto de inflexión en España, porque era la primera vez que en la televisión se trataba de una manera respetuosa de la sexualidad, que en un anuncio participaban personas asexuales y no actores y actrices, visibilizando la sexualidad. Y esto, como nos contará, marcó un antes y un después en España con la asexualidad. Viene, como os decía, en representación de ACES, intervendrá en segundo lugar, iremos alternando las presentaciones y conversando, y esperamos que esto sea un espacio también para la interacción y el debate. Doy paso ya a Michael, que nos explicará qué es la asexualidad. Hi, as you heard, my name is Michael Doré, and
I'm very happy to be here. It's a great honour, and it's absolutely amazing to be at a conference where A is actually recognised as an part of the acronym LGBTQIA. I hope I didn't miss anything out. But yes, it's unprecedented. I've never been to anything like this before. So we've heard a bit about asexuality, but I'd like to give an introduction to people who might not have seen it too much before. So can we have the first slide, please? So, what is asexuality? Well, there are different ideas on this, but the most basic definition we use is an asexual person is someone who does not experience sexual attraction. So, this is not too difficult to understand. Everybody has certain people they're not sexually attracted to, and asexual people just find that everybody falls into that category. Next question is, how many asexual people are there? And the answer is nobody really knows. There's a commonly quoted figure that says that 1% of the population is asexual, and this is due to Bogut. Now, this figure is not very certain. It's based on a survey in the UK taken in the 90s, and the survey did not actually include the word asexuality. It's really an extrapolation from that survey. But it's really the best figure we have. It's thought to be maybe an underestimate, if anything. So, as much as talking about what asexuality is, it's equally important to say what asexuality is not. So, first of all, asexuality is not the same thing as celibacy. Why not? Well, for a start, some asexual people do have sex. Asexuality is a sexual orientation, it's not a behaviour. And the second point is that some people who don't have sex do not consider themselves to be celibate. For example, I'm an asexual person, I would never have sex under any circumstances, but I'm not giving anything up, so I don't consider myself celibate. Another important point is that asexuality is not the same thing as anti-sexuality, and an asexual person could have any number of views on sex. You could have some asexuals are quite sex positive even. Asexuality is an orientation, it's not an attitude towards sex. And I think that's important because you can be sex positive and asexual, and from one point of view, being sex positive means you need to include the right people not to have sex, if that's what they prefer. So I represent the Asexual Visibility and Education Network, asexuality.org, which was founded by David J. in 2001, and we currently have about 100,000 members worldwide. I should mention, of course, that asexuality.org is not the only asexual organisation. One right here in Spain is ACES, which Pablo represents, and in fact the president of ACES is here as well. That's Maria. Can you say hi, Maria? So the asexual community is largest in North America and Western Europe, but we're trying to spread into other parts of the world. We have had some success in South America, but there's an especially long way to go in places like Asia and Africa, where we're quite a long way behind spreading awareness at the moment. So the two main aims of AVEN, well, the first is to build a community of asexuals, and this is really important because we've been invisible for so long, and the internet has really made it possible to actually build a community of asexual people. And I also added here demisexuals, dreas, and allies, and I'll come on to those in a minute. It's complicated. The second point is that AVEN, we of course want to spread awareness of asexuality as a valid sexual orientation. So, as we just heard, asexuality is considered a sexual orientation, much like homosexuality, bisexuality, and heterosexuality, and others as well. Those are the ones everybody's heard of, but there are many more, obviously. And a nice way to understand this is by using the Kinsey scale, or rather a triangle based on the Kinsey scale. So if I move too much, you won't be able to hear in the microphone, so I'll try and stay here. So the top line is what you might call a Kinsey scale. The basic idea is that you can be anywhere between straight and gay. I should apologise here. In English, the word gay is a gender-neutral word for the most part. I've heard in Spanish gay is mostly male, but by this I do actually mean a gender-neutral sense. So I mean gay or lesbian or any gender identity. But the basic point is that it's not black and white. It is a scale. But the Kinsey scale is just the top line, and this only tells you who you're most attracted to. It doesn't tell you how much.
And that's the sort of thing that asexuals add to the picture. It's not just about, you know, if you're more attracted to one and you're less attracted to the other. There's also the total amount. And as you go further and further down the triangle, the total amount of attraction gets less and less. And when you're right at the bottom, asexual. And we call the areas in between the grey area, so people who experience only a bit of sexual attraction. Asexuality is not black and white. You can experience sexual attraction in very low doses. So a grey asexual or grey A is an umbrella term for people who experience sexual attraction, but at not a very great frequency, less than most people. And there's another very well-known word, and that's demisexual. So a demisexual person is someone who does not experience sexual attraction on meeting somebody, that's primary sexual attraction, but only after forming a deep emotional bond. And these are all in what's called the grey area. Now, of course, the triangle I showed was oversimplified in another very important respect, and that's that it sort of promotes a gender binary, and you know, because we talk about gay and straight as if there are just two genders. Well, of course, it's much more complicated than that, really. And this is very relevant to asexuality, because even though asexuality is a sexual orientation, it's not a gender identity, but there's a lot of overlap between these two areas. Go on, please. So asexual people are much more likely to be trans or non-binary than the general population, at least based on our surveys. Particularly non-binary, you get so many people who are outside the gender binary in the asexual community. Now, of course, you can be non-binary and not asexual, and vice versa, but there seems to be a big overlap. So there's one estimate that suggests that approximately, this is based on an internal community census, so it's not, it's like the best figure we have currently, but it's not the whole truth. But it suggests that about 65% of our community, at least, the asexual community is female, 15% is male, and 20% lie outside the gender binary. So you can see that, according to this figure, there are more people outside the gender binary than there are male in the community. Now, there could be lots of reasons for that. Maybe, for whatever reasons, men don't take surveys very much, or this is not the whole truth, but it's what we have so far. Okay, last bit of the introduction before we move on to more interesting things is some asexual people do seek out romantic relationships. This can either be with people who are asexual or people who are not asexual. So what we have is we have a list of orientations, romantic orientations, which look just like sexual orientations. So you can identify as heteroromantic, homoromantic, biromantic, aromantic, or even panromantic, or anything that you can add sexual at the end. You can also add gender, you can also add romantic at the end. And this just means what you'd expect. This is an analogy with sexual orientations, and it refers to romantic attraction. So a lot of asexual people are, say, homoromantic or heteroromantic or biromantic. Just because you don't experience sexual attraction doesn't mean you don't want relationships. But of course, some asexual people, such as myself, are aromantic, which. These could apply to anybody. So we get people in our community who say, I'm not asexual, but I am heteroromantic and homosexual, because I can be sexually attracted to one, but romantically attracted to the other. And the asexual community is really the first place that, it's maybe the biggest place at the moment where these two distinctions are made very carefully. And these are distinctions that apply to anybody at all, not just asexual people. Okay, are we done here? I think at this point I'm going to hand over. Thank you. Gracias. Como bien ha explicado Marcos, hay tantas asexualidades como personas asexuales hay, ¿no? Lo mismo que ocurre con otras orientaciones sexuales, que es lo importante también de esto, ¿no? Que dentro de esta orientación pues existe una enorme diversidad, igual que en todas las orientaciones sexuales. Y a continuación voy a dar la palabra a Pablo Ortiz, que nos hablará de su experiencia y de ese momento clave en la visibilización de la sexualidad en España, que fue el momento del anuncio que os comentaba. Hola. Hola, ¿se me oye? Sí. Vale, bien.
Como os comentaba Martina, hará cosa de un año, en abril, una semana antes de mi cumpleaños, para más datos, una empresa de colchones publicaba un anuncio en televisión en el que se trataba el tema de la sexualidad. En él aparecíamos 4 personas, era un anuncio de colchones, no era un reportaje sobre la sexualidad, pero el caso es que era capaz de llegar a una gran cantidad de público a la que la comunidad asexual era imposible llegar, porque trabajamos sobre todo en foros en internet, trabajamos en zonas así, y el gran anuncio de repente llevó una gran visibilidad. Las respuestas no tardaron en llegar, vinieron sobre todo desde la comunidad sexológica española, creo que en un intento de destruir a las personas asexuales. Comenzaban a salir artículos, publicaciones en redes sociales por parte de estas personas, negando nuestra identidad, la validez de lo que decíamos, cuestionando nuestra salud mental, comparándonos con seres marinos, animales marinos o con plantas directamente, y bueno, un sinfín de ataques que buscaban invisibilizarnos, patologizarnos, negar nuestras vivencias, negar lo que estábamos diciendo y al fin, bueno, negar todo aquello que se salía de las normas que estas personas habían aprendido. Lo que vendría a ser pues una heteronormatividad quizá un poco más flexible, porque se habían abierto un poco hacia la diversidad, pero no hasta el punto de admitir la sexualidad en sus esquemas. Estos escritos pudieron ser tanto en sus propias redes sociales o como en sus redes sociales mencionando cuentas personales, como la mía, por ejemplo, se me llenó de docenas, cientos de notificaciones de una sexóloga que la tomó conmigo, o de medios de comunicación que decidieron dar paulo a estas personas, de asociaciones de personas que se dedican a la sexología, que animaron a estas personas cuando escribían estos artículos, atacando a las personas sexuales y que buscaban que nos calláramos. Esto pues fue en abril, mayo del año pasado. Estamos a junio de este año y estamos aquí en esta conferencia y seguimos hablando, con lo que no se salieron con la suya. Una de las personas a las que le debemos esto más es Martina González. Os he dicho que en la sexología muchas personas nos atacaron. Hubo una única persona del mundo de la sexología en España que defendió a la comunidad asexual. Ella fue Martina, fue una persona que se expuso por voluntad propia y que decidió salir a defendernos de todos los ataques que estábamos recibiendo. Lo hizo un poco jugándose el prestigio profesional que tenía, posteriormente incluso su relevancia dentro de la comunidad sexológica española, pero lo hizo sin dudarlo, bueno, por iniciativa propia, ¿no? Y ella ha dicho antes que era como un honor estar con nosotros. Yo creo que era una vez más bien que contemos contigo en esta mesa después de todo este trabajo que has hecho. Y bueno, su trabajo no acaba aquí. Hemos seguido todo, ¿no?, como podíamos, yendo a másteres, a explicar a colegios de secundaria, a medios de comunicación, ¿no?, todas las vías que se nos han ocurrido para intentar que las personas sexuales que hayan recibido de repente toda esta contaminación desde estas personas, estos mensajes de que eran personas no válidas, de que lo que sentían, lo que habían vivido era falso, o era inválido, o era fruto de una enfermedad, que era algo totalmente correcto, que era válido, y que estas personas son válidas, que las personas sexuales son válidas. Y este es un mensaje que llevamos mucho tiempo intentando transmitir, que nos hemos encontrado muchas dificultades, y bien, al final somos conscientes de que esto no es más que una extensión de todas estas este miedo a la diversidad que hay tan arraigado aún a nivel cultural. El hecho de que nosotros dijéramos que no sentíamos atracción sexual rompía los moldes de lo que se entendía como lo correcto que viene heredando esa cultura heteronormativa, patriarcal, incluso contra la racialización, ¿no?, contra todas las divergencias que chocaban contra aquello que nos intentaban hacer creer que era lo correcto, lo válido, y que por tanto aquello que no entraba en esta norma
pues era algo proveniente de la enfermedad, los problemas personales, traumas, o que directamente mentíamos, que respondíamos incluso a intereses económicos, se atrevieron a decir, no sé si de venta de colchones. La comunidad asexual, hasta aquel anuncio, ha vivido mayoritariamente dentro del armario. Aún a día de hoy sigue siendo así. Nos comunicamos a través de foros, de Facebook. La gente usa dobles identidades, nombres totalmente distintos a los suyos, imágenes totalmente aleatorias, y ha habido un miedo a decir públicamente que alguien era asexual, miedo a cómo reaccionarían tus familiares, cómo reaccionarían tus seres queridos, incluso si tuvieras una pareja, ¿no? Y si hubieras conseguido gestionar las relaciones de ese momento, de repente se enterara que era asexual, ya no solo cómo se lo tomara, sino cómo se tomarían las personas que conocieran a tu pareja que tú eres asexual. ¿Qué pensarían? ¿Qué expectativas se está generando en la sociedad para que tú tengas que responder y que te des cuenta, como hemos hecho todas las personas que somos asexuales, de que no eres capaz de responder a lo que la sociedad te exige, que es algo que puede parecer tan básico como sentir atracción sexual? Es cuando se van uniendo todas estas como desconexiones, ¿no? Contigo mismo, con lo que la sociedad te está exigiendo, que te das cuenta de que hay algo distinto. Y entonces necesitas que haya una comunidad asexual que sea conocida, para que tú puedas recurrir, ver que tus experiencias vividas coinciden con lo que la demás gente asexual ha vivido, que puedes establecer un relato conjunto y que las vivencias y los malos momentos que has vivido son exactamente los mismos de la comunidad asexual, vividos de una u otra manera, porque como decían antes Michael y Martina, sexualidades hay tantas como personas asexuales, igual que sexualidades hay tantas como personas en el mundo. Y bien, yo creo que mi primera parte era aclarar estos puntos. Muchas gracias, Pablo. La verdad es que es emotivo para mí esta mesa. A nivel emocional no está resultando fácil, pero bien. La verdad es que me resulta increíble que a día de hoy, después de todo lo que sabemos que ha ocurrido con la homosexualidad, con el lesbianismo, con la transexualidad, con la bisexualidad, que de repente nos encontremos algo dentro de la diversidad que ya conocemos, que es, hay suficiente evidencia científica ya demostrada, ¿no?, que nos indica que la diversidad sexual es enorme y que la diversidad de orientaciones, por lo tanto, también lo es. Entonces, que de repente las personas asexuales se visibilicen, que salga el término y que la respuesta sea la misma respuesta que han recibido otros colectivos. Como otra vez volvemos a realizar lo mismo. Yo creo que la misión de los profesionales de la psicología, de la sexología, es acompañar a las personas para que las personas se conozcan, construyan sus identidades. No que nosotros generemos un molde y unos esquemas en los que queremos que las personas encajen, sino que cada persona es diferente, es cada persona la que tiene que identificarse, es cada persona la que sabe más que nadie de sí misma, y la labor de los profesionales y de los profesionales no es otra que acompañar y proporcionar las herramientas necesarias para que las personas puedan vivirse plenamente y de manera satisfactoria y de la mejor manera posible, y dotarles de herramientas, pues precisamente porque nos encontramos en un mundo en el que se presupone que todo el mundo es heterosexual hasta que se demuestre lo contrario, y por lo tanto las personas que no son heterosexuales necesitan herramientas para ser resilientes, para hacer frente pues a la discriminación y al estigma al que se ven sometidos y sometidas. Y esa es nuestra misión, esta es la misión de la psicología, de la sexología. Y sé que a veces no es fácil, que a veces los profesionales esperan como muchas cosas, ¿no?, y que tengas todas las respuestas o que lo sepas todo. Y esto no es así. Creo que debemos de generar relaciones más equilibradas, ¿no?, y a veces pues son las personas que vienen a consulta o que te piden asesoramiento las que te rompen los esquemas y las que te enseñan a ti.
Y tu misión es de construir esos esquemas y adaptarlos a las personas, no las personas a los esquemas. Y sin más dilación, doy paso nuevamente a Michael, que nos hablará también de su experiencia. Right. Thank you. I don't want to hear myself twice. So I thought I might talk a bit about asexuality and the LGBTQI plus community. It's a very common question you hear. Why do asexual people fit into the queer community at all? Because you don't want sex, and so isn't that just not an issue at all? So and of course you've heard what Pablo's been talking about in Spain, and that's very important as well. I'll give you a bit of my background. So I went to an all-male school in the UK, and when I noticed my asexuality was not so much anything to do with myself, it was noticing a change in other people. So when I was about 10 or 11, I noticed that in my all-male school, people started getting very interested in girls, and this was like completely foreign to me. This was like a different language. I mean, I could appreciate girls, female people as friends or companions, but I didn't understand what they were talking about as far as sexual attraction goes. It was like a different language, and of course I got a lot of questions, and people seem to think that you have to fit into one identity or the other. So if you're not attracted to one, then that means that you are attracted to the other one. It's a bit like what bisexual people have, that you sort of have to make a decision between these two, and I got that a lot. A very common question was, which Spice Girl do you want to most have sex with? Spice Girls are an English band, and of course I didn't know how to answer that. I just don't want sex at all. But this was not an acceptable answer. If you said that, then that meant that you're gay, and being gay was this was a very unsafe environment for being gay. So that's how it started, and that was it's kind of annoying, but you can live with it. But when I got older, things became a bit more serious in that regard. That people would be violently against being gay, and I got violently assaulted because I couldn't answer questions like that. I couldn't answer questions of which girls do you find hot. I could try and make something up, but it would not have been convincing. So I do feel that even though we have different issues from other parts of the community, there's a lot of overlap, because we can very much suffer from sort of homophobia, even though we're not necessarily gay. But because people mistake asexual people as being gay, and it's often, in my case it was violent, in other cases it's verbally abusive, and it's a very common experience among asexual people. But you can imagine, like I'm a white male, so I'm like in some sense the least likely person to be assaulted. So if for people who are female, for example, there are a whole host of different problems. Like you hear lots of stories from asexuals about corrective rape, for example, and there's a lot of you also hear about unnecessary gyne operations. That's again something that's happens a lot. So I think the other big challenge to the asexual community comes from within, in some sense, because there's a bit of a tension in the asexual community between wanting to present ourselves as totally normal in every way. We just want to be like everybody else, except we experience sexual attraction. This gains us some social accessibility. But of course, this is a very false impression, because I already mentioned that the asexual community and the trans community, they're different, but there's a very high overlap between the two. So asexual people are much more likely to be trans than the rest of the population. As far as our community goes, it might be because trans people are more aware of gender and sexuality, so they're more likely to identify, or maybe there really is a correlation. We just don't know that, but there's a lot of overlap. And the other thing that's very important is that we often present this image of asexual people being very happy about sex, but this sort of raises the fact that the asexual community has a lot of mental illness. It's much like the rest of the LGBTQI plus community. We have very high levels of mental illness compared to the other population. So I'd say those are the two main challenges beyond just visibility, and the latter really comes from within the community, and it's something we haven't really figured out yet how to sort of
how to sort of maintain this public image at the same time as we don't want to say that we're just normal in every way, because that really isn't actually the truth. And I'd say the other big challenge for the asexual community at the moment is that, as I mentioned, we tend to be quite dominated by Western Europe and North America, and also we are very, our ethnic diversity isn't what we kind of want at the moment. Of course, we have people from all over the world, we have people from every ethnicity, maybe not every, but it's not quite what we want. We don't have the same representation in the community that we would like. So I will pass back then. Ahora Pablo nos dará unos ejemplos de asexualfobia, de la discriminación que sufren las personas asexuales por el mero hecho de ser asexuales en diferentes formas, por decirlo. Entonces va a explicar también un poco el impacto que esto tiene en las personas asexuales. Gracias, Marta. Sí. Sí, bueno, lo que os estábamos diciendo, nos estábamos quejando de lo que llamamos discriminación hacia las personas asexuales, sexualofobia o alosexismo, como lo solemos llamar también. Pero, bueno, al final me quejo, pero tampoco es para tanto, ¿no? Al final, quiero decir, soy hombre, soy blanco, estoy en Barcelona, ¿no? Es decir, que primer mundo, ¿no? Al final en Europa son varias ventajas que tengo, pero también hay gente que no está viviendo tan bien la sexualidad, ¿no? Que se ha encontrado incluso más dificultades. Por ejemplo, es mucho más fácil que la violencia contra mujeres asexuales sea mayor que contra hombres asexuales, aunque estemos saliendo menos del armario nosotros. Y os quería explicar un caso que estuvimos buscando para la Conferencia de Sexología de 2016. En esta Martina consiguió poder hablar sobre asexualidad, también después de bastante esfuerzo por su parte, y me pidió si podía encontrar casos, ¿no? Nos pidió a la comunidad asexual, ¿no? Que buscáramos juntos casos de cómo las personas asexuales habían sido discriminadas en consulta, ¿no? Porque iba a ser justo dirigido a un público de sexología. Bueno, al final hubo casi que pedir que nos dejaran de enviar testimonios, porque no iba a ser inasumible el tiempo para exponerlos todos, y de hecho creo que no nos llegó a dar tiempo de poder exponer la mayoría. Con lo que, bueno, los datos fueron bastante alarmantes, de hecho, y se han venido confirmando. Recuerdo haber estado, por ejemplo, en una entrevista con una sexóloga que me comentó, después de criticar duramente que abanderara la sexualidad, según sus palabras, que bueno, que sí que reconocía la utilidad de defender la sexualidad para que dejara de considerarse enfermedad mental. Esto me lo dijo una señora que es psicóloga clínica en Barcelona, que está atendiendo a personas ahora mismo, que no saben que el DSM en 2013 dejó de considerar a la sexualidad una enfermedad, igual que dejó de considerar a las personas trans personas enfermas. Esto en la 5ª edición del manual sobre enfermedades mentales. En la segunda fue cuando se descatalogó la homosexualidad como enfermedad mental. El testimonio que os comento lo voy a leer un poco porque a mí se me suele ir de la mente. El caso es que esta amiga era incapaz de sentir atracción sexual y era consciente de ello. Fue al psicólogo para ver si le ayudaban a algo así como a arreglarse. Entendió, porque bueno, si hablaba con todo el mundo y todo el mundo lo sentía y le decían que debía sentirlo, es porque entendió que es que había algo roto con ella y que tenía que arreglarlo. Así que fue al psicólogo para que la arreglara. Le dijo que esperara,
que ya aparecería, que solamente era un poco inmadura sexual y que acabaría apareciendo. El médico, viendo que la cosa no funcionaba, decidió recetarle hormonas. Esto también lo hemos visto aquí en Barcelona, un caso, por suerte, que se llevó mucho mejor, de un chico trans que necesitaba testosterona y que cuando le hicieron el cuestionario de preguntas, no sé si lo conocéis, que es un estilo medieval para las personas trans, le preguntaron cuál era su orientación sexual y entonces, claro, esta persona profesional estuvo contentísima porque le iba a recetar testosterona, lo cual le ayudaría con su problema de ser trans y con su problema de ser asexual, porque le curaría la sexualidad. Evidentemente, ni este amigo trans ni la chica que os comento cambiaron su orientación sexual por el hecho de ser hormonal. Cambió su conducta, cambiaron otras características personales, pero no la orientación sexual. Concretamente, le cambiaron el carácter y le provocaron ansiedad, pero siguió sin sentir atracción sexual hacia otras personas. Así que fue a otro psicólogo y este decidió que es que tenía algún trauma de su niñez que le estaba bloqueando la sexualidad. Así que, pues en cada sesión visitaban su niñez a ver si encontraban el trauma. Como no curaban, el tiempo iba pasando, no curaban, atención, este era el lenguaje del profesional, la culpó de no querer curarse. Dijo que él estaba haciendo un buen trabajo y que si no estaba curando su no sentir atracción sexual era únicamente su responsabilidad y descargó en ella toda la culpa. Esto la acabó llevando a que rompiera con su vida, tenía pareja en este momento, por la que no sentía atracción sexual pero que sí que quería mucho, tenía un trabajo en una librería, tenía unos planes de estudio, planeaba incluso hacer un viaje a Europa. Todo esto lo acabó dejando de lado, acabó en el psiquiatra, él lo vio muy claro, si no sentía atracción sexual es porque tenía depresión y ansiedad generalizada, así que comenzó con la medicación para curarle otra vez, ¿no?, su orientación sexual. Sugirió que tenía alguna enfermedad mental, concretamente apuntó al síndrome de Asperger, y acabó al final con abusos sexuales contra ella, con lo que sería lo que se le llama a veces violación correctiva, que es una violación, al fin y al cabo, sin más. Vivió realmente mal, en una época sumisa, se autolesionaba, intentó suicidarse hasta en 3 ocasiones. Han sido unos cuantos años, ha conseguido encontrar a buenas profesionales, una psicóloga, una sexóloga que la están ayudando y está en proceso de recuperación para intentar volver a ser lo que fue antes de todo este proceso. Está en la comunidad, es activista y está intentando ayudar a otras personas sin ser capaz de exponer su caso de manera pública, prefieren hacerlo siempre desde el anonimato, pero sigue intentando ayudar a otras personas sexuales a que no pasen por esto, a que la sexualidad se conozca, que no vayan a pedir ayuda a personas que no van a intentar ayudarlas realmente y a que puedan vivir bien con su propia identidad. Y con esto le pedí un poco ayuda a Martina, si me puede ayudar con un poco la angustia esta que sientes cuando ves que no encajas en el molde en el que te intentan meter. Si le puedo poner algún nombre que no sea angustia y tiene un nombre, ¿no?, según el modelo que nos comentaba Meyer. Meyer en 2003, que es un modelo que ya existía antes en la psicología, que se había estudiado, existe el concepto de estrés de minorías, que es lo que sufre todo el colectivo LGBTQIA+, que no es más que el estigma social, las experiencias previas en las que ha habido prejuicios contra tu persona,
el miedo a que las personas con las que te relaciones tengan rechazo, ya sea en un ambiente familiar, sentimental o incluso en el trabajo. Todo esto es lo que provoca este estrés y que hace que al final las personas que están dentro de este colectivo puedan ser menos felices, ¿no? Y que al final afecte a todas estas estadísticas que comentaban antes en la ponencia de inauguración, que demuestran que hay un problema que hay que gestionar, que hay que dar un apoyo, y además debe ser un apoyo específico, que debe tratarse seguramente desde la psicología afirmativa para permitir que la gente se afirme en su propia identidad de género, de sexo y de orientación sexual y afectiva, y que esto se gestione teniendo en cuenta los sentimientos, el desarrollo de la persona y las peculiaridades de cada colectivo. No son las mismas dificultades en tipo, además de solamente dificultades, también según el contexto que se encuentra una persona que es, por ejemplo, homosexual, que sabemos que existe un gran rechazo, sobre todo en algunos países, a la que siente, por ejemplo, una persona asexual, en la que seguramente el primer ataque no va a ser negarle que exista, sino, bueno, que va a ser importante negarle que exista, no tanto patologizarlo. Al final, todas estas agresiones tienen la misma base, que es el rechazo hacia la diversidad, el intentar bloquear la empatía entre nosotros mismos y la sociedad en general. Y yo creo que es inadmisible que en 2017 se practiquen terapias de conversión de reorientación de la sexualidad con la sexualidad, porque lo que ha expuesto Pablo no es otra cosa que eso, es tratar de convertir, de transformar la orientación sexual de una persona de un modo terapéutico para que encaje en la heteronorma, y es inadmisible que eso pase hoy en día. De hecho, la APA, la Asociación Americana de Psicología, persigue las terapias de conversión de la orientación sexoafectiva y reconoce el impacto que la discriminación tiene en las personas a nivel emocional, físico, social, familiar, psicológico, el impacto negativo y las dificultades y los problemas que todo eso les genera. Es fundamental que se reconozca la sexualidad como orientación sexual para que esto mismo se aplique a la asexualidad, ¿no? Que no se sigan cometiendo estos abusos con las personas asexuales. Os comentábamos antes que en el último año, a raíz de la noche de Flex, hemos conseguido más visibilidad en los medios de comunicación, y concretamente hubo una entrevista con una excepcional visibilidad por ser en el canal que era, que es muy visto en España, y La Hora, que era prime time. Ahí fue una persona que se autoconsidera asexual. Estaban en el plató con el Sánchez Dragó, persona conocida por publicar en un libro en 2010 que había mantenido relaciones sexuales con japonesas de 13 años, y Risto Mejide, que es un conocido presentador español. Os hemos traído un fragmento, un recorte del programa que se emitió en este 2017 en el canal 4 de Mediaset, para que podáis ver un poco cómo está la difusión actualmente en los medios de comunicación. El último, Pablo. No, entonces... Es el último. Mira la extensión, Pablo, es el último ese. Ah, gracias. Tiene razón, sí. Me importa. Y soy asexual desde siempre. Pues a mí no me interesa el sexo, no me interesa nunca, no soy gay, no tengo ninguna enfermedad, ninguna malformación,
y soy asexual desde siempre. Pues a mí no me interesa el sexo, ni me ha interesado nunca, no soy gay, no tengo ninguna enfermedad, ninguna malformación, lo que pasa es que no tengo atracción por el sexo. No tengo novia, no la tengo nunca, tengo alguna buena amiga, pero sin sexo, y no quiero novia ni pareja ni tener hijos, porque lo que quiero son amistades nada más. A mí me arriman los besos, me molestan las imágenes sexuales, me dan como un poco de asco. A ver, yo sí que he visto cosas de sexo, alguna película porno, pero no. ¿Qué haces durante la película porno? Claro. No, lo veo como un teatro simplemente, veo que es una película y menos. ¿Tú no tienes elecciones? No, hago una vida normal, completamente normal. Pero perdona, Fran, ¿tú el onanismo lo practicas? No, Tampoco. O sea, no has eyaculado nunca. no tengo nada de sexo. Nunca has eyaculado en tu vida. No. Ni siquiera en polución. No, de hecho, soy virgen todavía, no. No, pero ser virgen es una cosa y eyacular es otra, distinto. No. ¿Le puedo preguntar algo? Por favor. Vamos a ver. Tú tienes una fobia. Y tienes una fobia corporal. No puedo. El otro sexo, caso de que fueras gay, que ya has dicho que no eres totalmente el mismo sexo. Yo he acuñado un término que en este momento se está empezando a utilizar bastante y que yo creo que sí no se está utilizando, que es el término asexualidad. El artista, cuando pinta, debe tener una relación sexualmente sin sexual con esta pintura. Entonces, todo lo que escribe, que pinta, escribe, debe tener una relación sexual. Cuando Doré está teniendo una relación sexual. Perdóname. O sea, ya es un tema. Yo entiendo que puedes decir, oye, me da asco tocar a los demás, ¿vale? Pero a ti mismo, wow. A mí eso me resulta tan difícil de creer como lo tuyo. Mira otro que resulta difícil. Hay gente para todo. Sí, madre mía. No, oye, yo te agradezco mucho la valentía, ¿no? De decirlo, porque no debe ser fácil, ¿no? En tu entorno. Bueno, la gente a veces se ríe, claro, que lo explico. Claro. Pero bueno. Esta gente para que oídelo también, porque es muy raro. Lo que me extraña es que tú, que has tenido la valentía, no sé, te agradezco, que hayas venido aquí para decirlo, si no tengas también la valentía, o, perdón, no nos digas que no tienes ningún tipo de pulsión. A ver, sí que me gustan las mujeres, a ver, tío, a ver, a mí la mujer me encanta, hombre, yo no soy gay, yo soy heterosexual. Pero si eres hetero, es que sabes que te gusta algo, y si te gusta, sí, claro, pero no tengo necesidad de sexo con ninguna mujer, no, con ninguna y no me atrae el sexo. Entonces, yo con una mujer tendría una buena conversación o compartir cosas, pero sin sexo. Yo no lo creo. Fran, perdóname, no sientes ningún tipo de necesidad. No, yo tengo una vida normal. Sin sexo, una vida normal, no. Eso ya no me convence. Pero bueno, te agradezco, como he dicho al principio, te agradezco mucho la valentía de haber venido aquí, gracias, y haber expuesto tu caso, porque realmente lo has puesto al terreno. Cuanto más asexuales haya, mejor para los sexuales. Dios mío, qué raro. Gracias. Yo no sé ni por dónde empezar en todo el vídeo. Bueno, podríamos hacer una lista de las cosas que están mal en ese vídeo y nos llevaría mucho rato y sería una lista muy larga y muy difícil de gestionar. No sé, personalmente no pensaba comentarlo justamente por un tema de tiempo, porque llevaría demasiado desmontar todas las borradas que se han dicho en 3 minutos y medio que dura el vídeo. Así que yo quería acabar con una petición, que es si podéis transmitir un mensaje que nosotros enviamos mucho en los foros, en internet, en los grupos de Facebook y todo esto, que es el siguiente. You are great. Esto lo ponemos muchísimo como meme, como imagen, para recordarle a la gente que la diversidad es válida y que dentro de ella las orientaciones sexuales, la sexualidad entre ellas también es válida. Gracias. Esta mesa nos muestra claramente, después de esta clase magistral que nos han dado nuestros dos ponentes, que a veces las personas son los mejores libros y que hay que aprender a leerlos.
y podemos dar paso. No sé si quieres añadir algo más, Carlos, si no damos paso al turno de preguntas. No, I think it's so. A lot of this was new to me as well. I, of course, take an interest in what happens in Spain, but you know, I've heard very similar stories in the UK, but we haven't had anything quite like that clip that was just shown. So it's very interesting to see, and I fully endorse what Pablo says. So we are very happy to take questions now, I think. Perfecto. Comentarios, preguntas. Tenemos micro de mano. O lo hago desde aquí, o el micrófono. Como que quieras. Lo digo por la traducción. Ya, necesitamos micro. Necesitamos traducir de nosotros. Sí, usad el micro de ahí como hicieron otra, ponerlo y... Vale. Claro, una respuesta, porque no se puede pero así no lo relacionamos más. Bueno, mi nombre es Martina, yo he estado investigando sobre temas de identidad de género y transexualidad desde la perspectiva de la comunicación audiovisual, y ya he participado varias veces en la COPAU, en el Colegio de Psicólogos de Andalucía Oriental, y en una jornada de diversidad sexual apareció la pregunta de la sexualidad. Y una cuestión que me resulta curiosa es que hay muchos sexólogos que, sin tratar de tildar la asexualidad como una enfermedad, sí recurren mucho. También, es decir, que a veces también ocurre que es como que también es como que se confunde pues, como con el tema del bueno, pero que sí que es como, vale, puedes no tener encuentros sexuales, eróticos, festivos, pero es como que eso no es bueno para la salud, ¿no? También es algo que se escucha por ahí, como, sí, pero no, esto es como una fe de deporte, ¿no? Que no es bueno del todo para la salud, o sea, que no tiene ni pies ni cabeza eso. Lo que no es bueno para la salud, habrá gente pues que a lo mejor ejercite mucho sus genitales y tenga la cabeza pues muy malamente, entonces esto se trata de que las personas estén bien. ¿Y qué es la salud? Pues la salud es que tú te encuentres bien con cómo eres tú y con lo que te da la gana de hacer y que te sienta bien. Entonces no tiene ningún sentido el forzar a las personas a tener encuentros eróticos porque es saludable para su cuerpo o para sus genitales. No tiene ni pies ni cabeza. No hay ningún hueco que rellenar. Si te apetece bien, porque te apetece, porque te parece divertido, porque lo encuentras placentero, por lo que te dé la gana, y si no, también está bien. Que esto de que se trata es de que todo el mundo esté bien con cómo es y con cómo está. Es decir, todas las opciones son válidas. Hay personas que les apetece explorar eso o que les apetece disfrutar de su cuerpo y el de otra persona, y hay personas que no, y que también los encuentros pues, que pueden ser de muchas maneras. De hecho, incluso también hay una tesis sobre asexualidad y prácticas no convencionales, prácticas pues yo qué sé, que hay muchas fórmulas, que hay muchas maneras, y de lo que se trata es de que cada persona encuentre la suya. So I think that the same diversity exists in other parts of the LGBTQI+ spectrum. So, you know, for example, if you get straight people, then that means that they will not usually want to have sex with the same sex. They prefer the opposite sex for sexual contact. But on the other hand, sometimes when you get people who are in situations where they can't do that, for example, if you observe that straight people, like straight men who are in an all-male population, might end up engaging in same-sex behaviour. Now, it doesn't actually make them gay, but it means that they can still feel, I guess, pleasure. It's not their preference, but they can still engage in that activity. And that's really the situation that asexual people find themselves in. They find themselves in a world where that's everybody. So it's not like a gay man it's not like a straight man on an island with only men. It's an asexual person is in the world of people, and they don't feel sexual attraction to anybody, and they still might be able to feel pleasure. They might be able to have
sex, but it's not what they prefer in that sense. It's not, they're not sexually attracted to it. So I think that's, I've always found using other orientations as a good way of explaining why some asexual people have sex and some asexual people don't. It's the same diversity that exists everywhere else, really. It's just not as well known for asexuality because asexuality is quite new. And you know, this also brings on to the point of mixed relationships, because you know, relationships between people who are asexual and not asexual. Again, it's all about what Martina said, that it's about, you know, such relationships can work great as long as both partners respect the other partner's sexuality. I was reminded of this because of the last comment on the video, something about if there are asexual people, that makes it better for the sexual people, because, but of course that doesn't really, it doesn't work like that, because what often happens is because there's so little awareness of asexuality, asexual people are told they don't exist, asexual people don't know they're asexual. So what will often happen is that an asexual person will get into a relationship with somebody who's not asexual, and the person won't even know they're asexual. So this often leads to a mismatch in what people want. And you know, these relationships can work great as long as both partners understand beforehand that this is what is going to happen, and that you know, you're not going to become interested in sex by getting married, which is something that asexual people hear all the time. But you know, get married to me, everything will be fine. You'll suddenly start wanting sex. It doesn't work like that. So you know, it's about if somebody says that they're not interested in sex, believe them. I think that's the key message, and vice versa. Creo que no haya preguntas. Yes, this is more of a comment, like open expression than an actual question. Can you hear me? Should I? Okay. But I think like an important fight for asexual people would be to like. So I feel within the LGBT community, well, LGBT plus community, I have many times read, even from like activists, that ace people are not, discriminated or oppressed in any means, because like the kind of reason I've read is like you're walking down the street and you're not holding hands with your boyfriend, nobody knows you're asexual, so no one's gonna like beat you up for it, right? Or I don't know, it's just. I feel like there's not it's not only asexuality is invisible, violence against it is invisible. But like, when I hear that kind of thing, oh, you know, you're fine, no one's gonna beat you up for it. I find it really stupid, because I know plenty of asexuals that have been raped repeatedly for it and mistreated psychologically, like you guys have mentioned it, right? So, I find it like an important step to take within the community itself, not only like in the general world, but like educating the community itself that is asexual belong. I feel at least. Sí, gracias. Sí, este es un tema con el que nos encontramos. Sí que es cierto que, claro, pues se va a comparar en un país en el que estén imputando a la gente por ser gays, y nosotros vamos a estar mucho menos oprimidos, desde luego, infinitamente. Lo cual no quiere decir que aquí en Barcelona, en Madrid, una persona asexual no reciba algún tipo de opresión o otra. Y peor aún, como comentabas, que esta opresión además sea totalmente discreta, que nadie se dé cuenta o que se normalice incluso. Porque muchas veces lo que nos estamos encontrando es que la gente es consciente de que está atacando a alguien asexual por serlo, pero normalizarlo, porque es como lo raro, porque es como que choca, no estamos luchando por la libertad sexual, y libertad sexual era tener sexo siempre. Realmente no, la libertad sexual es que tú decidas cuánto tienes sexo, ¿no? Y cuándo quieres tener sexo. Entonces buscar a alguien que quiera tenerlo contigo o con varias personas, y cuándo no quieres tenerlo también. Y esto puede que no pase nunca. Y es también libertad. Y esto a veces es como un derecho que se nos está intentando quitar. El derecho a, bueno, tenéis el derecho a elegir quién nos atrae y cuánto, pero
no sentir esto. Bueno, hemos intentado poner algún ejemplo durante la charla sobre cómo sí que hay unas estructuras las mismas, ¿no? De siempre, la heteronormatividad, el patriarcado, cómo hay un poco cómo operan, que sí que es verdad que operan de una manera distinta, ¿no? Lo que comentábamos también, que se comenta a veces también, aunque viviéramos en una sociedad muy homófoba, la gente sabría que existe la homosexualidad, pero esto no pasa con la sexualidad. También quizás, bueno, por cómo funciona, entiendo, ¿no? Y por lo tanto las opresiones que hay detrás funcionan también. Thank you for your comment. So yeah, we do get this a lot, that you know, there's no discrimination against asexuals. I mean, like you say, I mean, I've personally been violently assaulted for, you know, as a result of my asexuality. I've not been raped, luckily, for me, but you know, I know people who have. You're right, this challenge actually comes from within the community as well as from outside the community. That you often, asexual people are very diverse. So some asexual people will like go into an opposite sex marriage and will maybe not even know they're asexual for many years, and then much later they'll come out. But to these sort of people, it can be very hard because they live what might look like a very heterosexual lifestyle, even though they're not heterosexual. And it can be very hard for them to understand that not all asexual people have had the same experience they have. Maybe because some asexual people are different in that, you know, for example, I would never have sex under any circumstances, I'm repulsed, but other asexual people are happy to have sex. So this can be a very difficult point to understand. And the other thing I would add to that is that even if there was zero discrimination against asexuals, I mean that's not true, but if that was absolutely true, then if there was no discrimination at all, then well, asexual people would still exist, and they still have to know who they are, and we still need information, and we still need awareness, because otherwise people will try to be something that they're not, which is actually one of the most damaging things. It can be as damaging as discrimination, the fact that people are trying to fit into a mould that doesn't fit them. So that's the other thing I'd say. Entonces, sabiendo que algo está mal en ti, eso es una discriminación brutal. O sea, el hecho de crecer y de desarrollarte con esa sensación, ese sentimiento de que algo no va bien en ti, y además que te cueste un montón encontrar referentes, encontrar otras personas que les ocurre lo mismo que a ti, es una discriminación horrible. Es que no hace falta ya nada más que eso, y a partir de ahí la cosa pues va peor en muchos casos, pero eso ya es una discriminación horrorosa. O sea, pasarte tu vida pensando que no funcionas bien, que algo va mal en ti. O sea, es que es suficiente discriminación ya para incluirlo dentro del colectivo y para que esto se aborde de una manera que sea buena y positiva para las personas. Bueno, creo que es una pregunta un poco... pero... a ver. Teniendo en cuenta la sociedad patriarcal en la que vivimos, no sé si desde vuestra perspectiva creéis que hay más discriminación entre los hombres asexuales que las mujeres. O sea, que se supone que el hombre tiene que ser... O sea, se nos considera a las mujeres como más sumisas, que nunca tienen ganas, y a los hombres que tienen que disfrutar del sexo y ser más activos. A mí me da la sensación de que esto de que es, yo no conozco datos, voy a hablarte de sensaciones. Me da la sensación de que esto que comentas está haciendo más difícil que los hombres sean de la armario, lo cual podría influir en estos datos que nos enseñaba al principio Michael, en que teníamos, si no recuerdo mal, era como un 65% de mujeres o un 15% de hombres, algo así, que era como bien desequilibrado, y yo creo que la raíz viene seguramente de aquí. Ahora, yo estoy convencido que la violencia es mucho mayor contra mujeres asexuales siempre. Y como caso, ¿no?, por poner uno extremo, el que os comentaba antes, yo estoy convencido de que nunca me violarán en la consulta de un psiquiatra. Estoy totalmente convencido. Que no van a intentar corregirme por ese lado, ¿no? O lo que digan que pretenden hacer con eso. Pero
pero esto a las mujeres asexuales sí que les pasa. Entonces, que hay unas diferencias sí, y otra vez vamos a lo de antes, ¿no? A cómo opera según el género la discriminación. Quizá en hombres lo que está haciendo es que sea más difícil salir del armario, que sea más difícil decirlo de manera pública, pero a nivel de violencia yo creo que está muy claro que es muy superior contra mujeres. No sé si Michael tiene otra sensación. So I think that the experiences are different. It's but overlapping, obviously. So I think that and in a way it comes from stereotypes that like sort of men are sort of thought to be very sexual in the first place, whereas the sort of stereotype is that women are less sexual. So sometimes it can be there might be more. It's sort of more of a challenge for a man to make that claim that is asexual. On the other hand, women can sometimes be told, oh, well, that's just normal, which of course isn't normal. Normal is the wrong word. What I mean is that some people actually have this sort of very funny idea that like most women are asexual, which of course is completely not true. But it makes the experience different. I mean, I can't really say which one is worse than the other. I think that Pablo is probably correct that violence against women is probably much higher, especially corrective rape, which, as you say, is rightly it's just rape. I think it's very likely that affects women more than men. On the other hand, as I mentioned before, gay men can be assaulted violently, and this affects asexuals because people don't really always distinguish between asexual and gay, because they think that if you're not into one, then you must be into the other. So if I'm a guy and I'm not sexually attracted to women, that must mean I'm sexually attracted to men. So there's that thing. So yeah, I don't know really, but it's an interesting question. But I also we just have to work together in the end. So I'm a French asexual activist with AVEN. We're not very well known, and I was so surprised because I know about Indian asexual group, but I didn't know about you guys. Like, what? So I wanted to talk about something like kind of bothering us in Paris right now, which is about the DSM, and I think you guys know what I'm talking about. It's a document that lists all the disorders in psychiatry, and it was amended in 2013 to say that if a person auto-identify as asexual, then that person is not qualified for a disorder, a sexual disorder. And I reread the thing, and I'm like, that's not enough. And it's true, we need to talk to each other, and isolation is a big factor. And also, like you said, mental illness is a big problem, especially since it's very hard to go to the psychiatrist and the psychologist and talk about it. So, do you think it's possible we could do something together internationally to change the DSM? Bueno, los cambios en el DSM no vinieron por inspiración de la gente que lo escribe, vino gracias a los activistas asexuales de Estados Unidos, a David J. seguramente en gran parte, que estuvieron luchando para que estos cambios se hicieran, y estuvieron en 2008 para que en 2012 el comité lo aprobara y que en la edición que se publicara en 2013, que fueron 5 años de pelea con el tema, saliera una versión en la que la sexualidad dejara de estar considerada una enfermedad mental. Nosotros mismos aquí en España, no sé si sirve de ejemplo, hemos visto un cambio importante en cómo la comunidad de la sexología trata la sexualidad. Están intentando invisibilizarnos. Yo creo que puedo decir, con miedo a no equivocarme, que hay personas con mucha influencia en los círculos de sexología que están intentando que la sexualidad no se conozca, pero ya no se atreven a atacarnos como hacían hace un año.
porque saben que vamos a estar respondiendo su discurso, que no vamos a agachar la cabeza, que no vamos a ser personas anónimas a las cuales se les puede criticar porque no se sabe muy bien quiénes son las personas asexuales. Desde hace un año hemos comenzado a empoderarnos y hemos dado discurso y batalla en los medios de comunicación, en los congresos, en las calles, manifestándonos en los orgullos con todas las demás orientaciones y por supuesto que podemos hacer algo a nivel internacional y más aún a nivel local, porque cada persona tenemos un gran potencial y lo único que necesitamos es coordinarnos, utilizar estas herramientas que tenemos ahora en internet, básicamente, ponernos en contacto, detectar qué personas, ¿no? qué amenazas concretas tenemos. A veces son personas con nombres y apellidos, a veces son estructuras culturales que venimos heredando y planificar cómo vamos a combatirlas, cómo vamos a transformar este rechazo en aceptación por la diversidad. Okay, I have very little to add on to the question of the DSM. It's not something I've ever worked on personally, but I would echo what Pablo said, that it's something that our American colleagues have worked on quite a lot. So, and David J, of course, is actually going to be over here on. So we have a convention on Sunday, the International Asexuality Conference, and David J will be among the one of the American activists who is coming to that. So. If anybody's interested in finding out more, then please come along on Sunday and I'll give you a card so you can register if you like. Bueno, por otro lado, decir que yo creo que cambiarán las cosas y que en parte están cambiando también dentro de la sexología en España, y una muestra de ello es que se empieza a hablar en los másteres de sexología de asexualidad, y que empiezan pues, a haber personas como Pablo, como María, pues a explicar qué es la sexualidad a los másteres. Yo creo que esto es un punto ya muy importante. Creo que en este sentido tiene mucho que decir la psicología afirmativa, y creo que desde ahí es algo que hay que empezar a trabajar y que se está haciendo muy bien desde la psicología afirmativa con todo el colectivo LGTBIQ, y que no se está aplicando de manera específica a la sexualidad, porque evidentemente pues también tiene sus peculiaridades y las personas asexuales se enfrentan a unos retos distintos y a una discriminación pues, que tiene sus formas específicas, y creo que desde ahí se puede hacer un buen trabajo y creo que se hará, y no creo que tarde mucho tiempo en empezar a hacerse desde ese lugar. O así lo espero. No sé si hay alguna pregunta más, algo más que queráis añadir, comentar. Just a question, like on an educational level. Like I come from France, and like they talk about it. Is there like any implementation in Spain in schools talking about LGBTQIA matters and issues? Seguramente sería el punto desde donde empezar, ¿no? Lo que comentaba. Seguramente si tuviéramos una buena educación que enseñara a la gente que existe diversidad de todo tipo, sexual, afectiva, de género, racial, no tendríamos por qué montar no habría por qué montar una Conferencia Internacional de Derechos Humanos, porque la gente ya eso lo tendría aprendido desde casa, ¿no? Y no tendría que estar recordándolos y estar luchando por ellos. Hay iniciativas en España, hay unas... Creo que en secundaria sí hace algo sobre educación sexual, pero es malo lo que hay a nivel oficial. Creo que, no sé si María, si te importa, tú has estado en colegio. Nosotros, o sea, bueno,
Entonces, además de esta es la propia iniciativa del centro público, sí que ahora que somos algunos activistas, 4 o 5 en toda España, pero eso es más que cero, está viendo alguna iniciativa. María, presidenta de Asexual Community España. Claro, nosotros, o sea, en colegios y tal hemos estado, pero sí que tenemos algunos activistas trabajando con asociaciones grandes, como a lo mejor COGAM o así, que eso sí que tienen como un programa de educación para ir a institutos y colegios y tal. Y claro, la pelea también es un poco como que abarque realmente toda la diversidad que hay. Y dentro de esos colectivos, pues es como otra lucha también, porque hay gente que sí que abre realmente las siglas. Porque a ver, poner unas siglas es como relativamente fácil a veces también, ¿no? O sea, una cosa es que diga que los asesores están incluidos, pero luego a la hora de la verdad también tiene que partir de un proceso de revisión y de inclusión real. Entonces, bueno, como que estamos un poco ahí en el proceso, pero es verdad que lo que hay todavía no es suficiente y no se hace tampoco desde la aceptación de la diversidad real, sino más un poco pues ya lo que más va teniendo como socialmente más presencia y se ve más, pues ahí sí que vamos a trabajar, pero lo demás queda como bastante todavía excluido. Entonces, bueno, estamos un poco ahí. Que nosotros todavía como que ir, o sea, creo que todavía ningún colegio llamaría a una asociación de gente asexual como para ir a dar una charla a un instituto. Tiene que partir todo de otro tipo de asociaciones que como que tienen más reconocimiento. O sea, que eso también es como, también a tener en cuenta. Bueno, no sé nada más. ¿Queda alguna otra pregunta? Nada más. Bueno, yo creo que a nadie en esta sala le quedará la mínima duda de la necesidad de incluir la sigla A y de visibilizar la asexualidad y hacer, como decía María, una inclusión real. Creo que el día en el que la diversidad la veamos como un valor, seremos inmensamente más felices. Muchas gracias.